Bueno, Emanuel, muchas gracias por estar con nosotros y te damos la bienvenida a este encuentro para hablar sobre casos de éxito en la Argentina sobre Industria 4.0. Así que muchas gracias en primer lugar y adelante, te doy la palabra. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes por, la verdad, brindarme el espacio y poder compartir un poco esta pequeña experiencia o el conocimiento que por ahí nos da haber involucrado nuestra accionar, ¿no?, en diferentes empresas. Así que la intención, denominamos este curso Caso de Éxito de Argentina, pero la idea también es contar un poco cuál es ese camino que nos llevó a intervenir en algunas industrias y bueno, y con ustedes también tener algún tipo de feedback de cuáles creen que pueden ser sus falencias y sus beneficios de esta incorporación, ¿no?, a esta industria 4.0 que denominamos. Bueno, un pequeño índice de cuáles son los temas que vamos a tocar. Como sabíamos, casi todos, digamos, conocen lo que es la industria 4.0, así que la idea es hacer algún repaso breve de algunos conceptos que creo que son fundamentales a la hora de estar inmerso en esta nueva revolución. Después hablamos un poquito de la compañía a la cual pertenezco y cómo hacemos ese tipo de revolución y cuáles son los métodos que empleamos. Las tecnologías que tenemos disponibles en nuestra empresa, lo mismo acá, no es un carácter comercial, sino que la idea es que vean también cada uno de nosotros después puede hacer ese ejercicio de ver en su empresa o en su entorno cuáles son las herramientas que les posibilitaría poder ingresar en nuestra nueva revolución, ¿no?, que le llamamos. Y bueno, por último, nombrar algunos casos de éxitos que hemos tenido durante estos años, sí, ya acá hablando de lo que es el entorno en la Argentina. Como pequeña introducción que le decía, ¿no?, la industria 4.0, como todo dice, es una revolución, y esa revolución implica hacer algunos cambios, y esos cambios lo que buscan en forma global y generalizada es optimizar, ¿no?, ya sea un proceso o un sistema que permita hacerlo en forma mucho más óptima. Así es. Surgen algunos conceptos, creo que la palabra recurrente que van a escuchar es la fábrica inteligente, y como decimos, ¿no?, acá no hablamos fábrica específicamente de algo productivo, sino que también lo podemos abocar, inculcar y poder traer o tratar de trasladarlo a lo que sería nuestra rutina diaria, ya sea en nuestro hogar o en nuestras labores. Obviamente, para hacer cualquier tipo de cambio, lo que decimos, ¿no?, es comenzar un proceso que muchas veces nos saca de nuestra zona de confort, pero ahí creo que debemos tener un poco de templanza y idealización y poder quizás hacer un análisis un poco más frío de cuáles creemos que pueden ser esos procesos que vamos a modificar, y no pensarlo como un cambio total, sino que lo podríamos llegar a hacer en cambios integrales, o sea, pequeños cambios que vayan ayudándonos a entrar en esa nueva revolución. Obviamente creo que también es fundamental cambiar un poco el switch que tenemos, estos paradigmas y demás que quizás arrastramos de diferentes métodos o forma de trabajo, inclusive el entorno, como verán quizás muchos de ustedes, su entorno, a partir obviamente, ¿no?, de la pandemia, creo que fue un impulso importante para esta nueva revolución industrial. Ya el entorno físico, inclusive de las oficinas y demás, han cambiado. Muchas compañías, de hecho, hacen mucho trabajo remoto. Y bueno, después también la ubicación y demás para que uno se sienta mucho más confortable y cómodo en su espacio de trabajo y sea, ¿no?, un espacio mucho más creativo y flexible, como dice, donde creo que es fundamental que exista este nivel de cooperación, ¿no?, donde se haya esas reuniones o esos brainstorming que se habla hoy bastante, donde se pone un tema como problemática o como situación y todos debatimos diferentes puntos de vista para llegar a una solución final. Y creo que fundamentalmente, como decimos, ¿no?, es sacar el 100% de provecho de cada uno de nosotros, haciéndonos pensar y, bueno, motivándonos, sacando de cada uno lo mejor para poder visualizar y poder enfocarnos a esta nueva revolución en forma eficiente. Como bien dice aquí también la idea es, y creo que por ahí es lo más difícil, como hablamos, ¿no?, de compartiendo nuestra experiencia, de poder analizar e identificar cuál creemos o cuál puede ser en ese abanico de tecnologías que hoy disponemos, la que nos pueda llegar a ayudar a hacer nuestra empresa, nuestro proceso, nuestro sistema mucho más eficiente. A diferencia de tiempos atrás, ¿no?, como sabemos, hoy vivimos en un mundo que le dicen VICA o VUCA, donde existen diferentes
efectos que nos pueden llegar a desviar quizás de un objetivo principal, y creo que uno es fundamental en esta revolución es la cantidad de información que manejamos y a la que podemos acceder en forma remota y precisa. Entonces, quizás a diferencia de tiempos anteriores, como decía hace un ratito, hoy el secreto, creo, o el éxito está en identificar cuál de esa información, la tecnología, como dice acá, es efectiva o realmente es útil para lo que estoy buscando cambiar o mejorar, ¿no? Entonces creo que por eso es fundamental en primera instancia conocer bien cuál es el bien o el servicio que estoy brindando, sea lo que decíamos, ¿no? En nuestra empresa o nuestra labor diaria, si eso que yo brindo quiero mejorar o digamos, mostrar al mundo, es un bien, es un servicio, o qué es lo que pienso, tengo como meta que ese servicio o producto genere en las demás personas. ¿Qué modelo de negocio se adopta? Perdón, acá creo que es también, ¿no? Si tenemos un partner, si va a ser algo más flexible y demás, y entonces también es fundamental entender qué tipo de negocio estamos abordando. ¿Cuál es el grado de automatización que ya tenemos en nuestro lugar de trabajo? O sea, si hay algo efectivo, como decíamos, creo que muchos, con la pandemia nos ayudó a ver que muchas tareas que hacíamos repetitivamente o en forma indirecta en nuestra labor diaria, nos ayudó a poder seguir haciendo nuestras labores en forma remota, desde nuestra casa o nuestro lugar de trabajo, poder desde tener una capacitación como la que estamos teniendo hoy en forma virtual, hasta en mi caso, por ejemplo, poder dar una asistencia remota técnica a una persona que estaba ubicada a kilómetros del lugar físico en donde me encontraba hoy disponible. ¿Cómo se encuentra adaptada la producción? O sea, digamos, nuestra empresa a las necesidades nuestras, de nuestro personal. Muchas veces quizás se piensa en un cambio tecnológico que el personal que contamos no está capacitado o no está con la permeabilidad necesaria para poder adoptar esas nuevas tecnologías o forma de trabajo. Entonces, pienso también que pensar un poco en el entorno y cuál efecto conlleva hacer este tipo de modificaciones en nuestra gente o en nuestros recursos es fundamental para poder adoptar en forma rápida y precisa este tipo de acciones, ¿no? Y un punto fundamental también, qué tipo de interacción hay entre proveedores, denominamos acá, pero ahí pienso, ¿no? Como cualquier producto que llega de materia prima con los clientes, digamos, si esa cadena está bastante aceitada, o hay algo ahí que podamos llegar a mejorar, adoptando algún tipo de procesos o sistemas que nos ayuden a reducir quizás los tiempos de entrega, la selección de materiales, el pedido de stock y otro tipo de cosas. Entonces, muchas veces la industria 4.0 ha empezado con esos pequeños detalles de decirles de manejar un stock diferente, inclusive mucho se está tendiendo a no tener un stock grande en nuestra empresa, sino que se realiza algún sistema que haga un pedido que reduzca los tiempos de entrega y los plazos, ¿no? De acumulamiento, o tener quizás materia prima que no va rotando porque no tenemos la trazabilidad desde el momento en que entró hacia dónde fue destinada la misma. Y creo que conociendo todo esto vamos a poder tener un panorama fundamental de cuál puede ser la transformación, y esto nos va a dar quizás una tranquilidad un poco más efectiva de que esa transformación la podemos hacer en procesos mucho más graduales y amigables para cada uno de los intérpretes en esta nueva revolución, ¿no? Algunos beneficios esperados que, como decíamos, también hemos obtenido por la experiencia después de haber aplicado este tipo de revoluciones. Lo primero que se busca y lo que prácticamente sucede es mejorar la productividad y la gestión de los recursos, o sea, saber que esos recursos están siendo eficientes en sus funciones y sus puestos, y los que no son, que podemos llegar a incorporar para poder hacerlo mucho más precisos y productivos, ¿no? Como decimos acá, lo que uno busca habitualmente es tener la mayor confiabilidad de su sistema de producción, ya sea, como decíamos, un bien o un servicio, y eso gracias a la digitalización o a la informatización de las cosas, ¿no? De poder usar esa conjunción entre el humano y la tecnología, ha permitido a través de diferentes dispositivos poder tener mucha más información que hagan esta gestión mucho más precisa. Esa información, ¿no? Como decimos, lo que no se mide no se puede controlar ni mejorar. Entonces, al tener ese tipo de información permanentemente intercambiándonos, ¿no? Y filtrando otra vez, como decíamos, es importante que la información que recibimos sea la correcta y la necesaria para poder tomar decisiones,
basados en esa información en tiempo real y que esa decisión, digamos, sea la más certera y la más eficiente posible a la hora de accionar. Que los procesos se vuelvan mucho más eficientes, confiables e integrados, como decíamos, gracias a la conjunción de las dos anteriores. La mayoría de los casos que hemos recorrido nos hemos dado cuenta que prácticamente hoy se olvida de ese recurso y lo único que se hace cada tanto es una supervisión y un control para saber si están dentro de los parámetros establecidos en el startup de esa nueva industria 4.0 que han aplicado en su sistema o en su proceso. Lo que veíamos como resumen de anterior, la comunicación directa entre el cliente y las organizaciones, también hoy nos brinda conocer un poco más cuál es la necesidad del cliente. Creo que ha cambiado un poco la forma de producir. Antes quizás teníamos un producto y lo lanzábamos al mercado esperando que el cliente lo incorpore. Hoy creo que hay una interacción mucho más directa y lo que tratamos de hacer es que ese producto esté diseñado realmente a las necesidades y funcionalidades que espera un cliente, ¿no? Desde un celular hasta un software o lo que se les ocurra. Hoy está mucho más pensado en la necesidad del cliente y no tanto en lo que nosotros creemos conveniente para poder interpretar esa necesidad en el mercado. Reducir el porcentaje de defectos o scrap gracias a la modelización y no todos los software que hoy tenemos que nos permiten hacer la simulación en forma digital, estos gemelos digital que se llaman, ¿no? Poder diseñar en forma completa y desde el inicio hasta el fin un proyecto y poder hacerlo correr para saber cuáles pueden ser las falencias futuras, nos permitió obviamente reducir muchísimo esos modelos que llamamos modelos de proyectos, modelo de X, que nos pedían sí o sí para poder probarlo, testearlo, destruirlos y llevarlos al límite y poder sacar ahí las conclusiones. Hoy gracias a la tecnología lo podemos hacer en forma virtual y nos permite inclusive poder hacer modificaciones en cada uno de esos pasos hasta llegar a tener el proyecto final sin necesidad de haber intervenido o desperdiciado material, por decirlo de una manera. Entonces, esto también contribuye mucho con el impacto ambiental y demás. Así que creo que es un punto, me parece, importantísimo para tener en cuenta. Reducir los tiempos de fabricación, lo que decíamos, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Entonces, hoy gracias a muchos sensores de procesos que llamamos, podemos ver desde el momento en que ingresa la materia prima hasta que sale el producto, cuáles pueden ser las cadenas que podemos llegar a mejorar o realizar algún tipo de modificaciones para ayudarlos a que ese proceso sea lo más corto y eficiente posible. Y bueno, como la gestión y la información hoy es un bien casi común, como decimos, lo podemos tomar en forma virtual, precisa y en tiempo real en cualquier momento, nos permite estar constantemente pensando cuáles pueden ser las acciones que pueden llegar a mejorar esa información que recolectamos, si estamos dentro de nuestros parámetros pensados, o si qué ajuste deberíamos hacer para no desviarnos de nuestra visión que habíamos planteado al momento de aplicar este tipo de tecnologías o revolucionar nuestro entorno. También algunos desafíos que podemos encontrar cuando queramos entrar en esta nueva revolución industrial. Creo que importante al principio también es evaluar los costos que hay en ese cambio que pensamos incluir. No sé, como le decía, muchas veces se piensa en un cambio en total y no quizás hacer cosas que vayan dando gradualmente algún tipo de beneficios y quizás esos beneficios nos sirvan para poder presentar algún tipo de proyecto en donde podamos saber la eficiencia o el grado de ahorro que tenemos al aplicar este tipo de tecnología y ese ahorro significativo poder usarlo para proyectar o poder adquirir algún tipo de tecnología adicional que nos ayude día a día y mejorando y alcanzando nuestro punto final. Entonces, creo que muchas veces se piensa en el todo y cuando se hace ese cálculo se considera que es algo inviable y se desestima por completo el proyecto sin pensar quizás en, como le decía, ¿no? En soluciones integrales y graduales que nos vayan dando paso a paso la entrada a esta nueva revolución industrial. Mucho de las empresas que hemos recorrido hemos denotado por un tema generacional o como decíamos, ¿no? Uno está acostumbrado a hacer tareas repetitivas y cuando a uno los quitan o lo corren de su zona de confort empiezan las dudas, incertidumbre. Muchas primeras tienen que ver con la tecnología, ¿no? Muchas personas que no estaban amigados con las tecnologías, entonces al poner algo tecnológico pensaban que eso era una competencia directa,
que iban a perder su trabajo, que ese instrumento podía hacer lo que ellos hacían en forma mucho más precisa y eficiente. Entonces no se amigaban, como decimos, con la tecnología, sino que lo veían como un enemigo, y eso muchas veces los conllevaba a indirectamente a tratar de boicotear el sistema, por decirlo de una manera, o en muchos casos renunciar y buscar otro tipo de acciones sin tener quizás la posibilidad o la capacidad de absorber cuáles pueden ser los conocimientos y esa interacción, como decimos. Creo que acá el éxito está dado en la interacción permanente entre lo humano y lo tecnológico. Entonces, creo que en muchos casos hemos tenido ese primer recelo a estas nuevas tecnologías, pero cuando fuimos capacitándolos y dándoles charlas y demostrándole que lo que hacía era una herramienta que iba a ser de su utilidad y de su ayuda para hacer mucho más eficiente la labor que hacían, ahí empezaban a ver realmente esta industria 4.0 como un aliado y no como un enemigo. Creo que un poco también esto es el resumen que le decías recién, ¿no? Al no tener competencias o capacidades técnicas, la mayoría se veía como obsoleto, entonces pensaban que esto venía para desplazarlo y no para hacer una herramienta más de su uso. Y bueno, entonces también fundamental la capacitación y tener ayornado y tratando de que la gente se innove permanentemente para ayudarlos en conjunto a encontrar su motivación en primera instancia para seguir sacando de sí su mejor versión, y las capacidades técnicas para poder interpretar y desarrollar esa tecnología en forma eficiente y a su favor. Adaptarse a las herramientas digitales, como decíamos, ¿no? Es lo mismo cuando uno empieza a trabajar con sistemas que no está acostumbrado. El primer momento realmente es de un nerviosismo y un temor permanente. Uno piensa que no está capacitado para realizar las tareas, y a medida que se va poniendo al día con ese sistema, va estudiando, va mejorando, va trabajando, va encontrando su punto otra vez de equilibrio para poder realizar su labor cotidiana en forma eficiente y ayudado, ¿no? con un sistema que es mucho más efectivo que a la hora de pensar o quizás decir de lo que lo podemos llegar a hacer nosotros con la información que podemos llegar a procesar en el tiempo y espacio real. Cambiar las formas y modelos de trabajo, también uno cuando habla de eso empieza a disrumpir un poco con lo cotidiano. Entonces muchos, como les comentaba, también cambiando solamente la ubicación de la parte edilicia, o sea, de los muebles, de las ventanas, de la computadora, desde su panel de control, desde su pizarra, abriendo los espacios para que sea algo integrado, como decíamos, poder compartir y debatir ideas con otros sectores y departamentos, ha hecho que esto también, ¿no? ayude, ¿no? a que saber que ese cambio es para mejorar y nutrirnos de información útil y quizás de otros puntos de vista que ayudan a que el proceso o la tarea cotidiana que hacemos lo sea de mejor manera y eficiente posible, ¿no? Acá quizás sí, esto estamos empezando a hablar un poco más de la situación argentina, ¿no? La limitación de la adaptación de la oferta. Yo pertenezco a una empresa que la casa matriz está en Alemania, entonces, como digo, quizás tengo la ventaja de ver el futuro cuando me dan charlas y capacitaciones de qué es lo que se está usando. Mi labor, aunque parezca irrisoria, muchas veces es ver cómo aplico toda esa tecnología que es de avanzada en nuestra sociedad, ¿no? en nuestro entorno. Entonces, es difícil muchas veces por un tema, a veces no ingresan porque cambian las políticas de importación. Lo que ingresa aquí no es la tecnología necesaria quizás para poder aplicar ese tipo de conceptos. Entonces quedo con el desafío importantísimo acá, ver de cómo esa tecnología se puede incorporar, o si no se puede incorporar, en qué forma reemplazarla para poder lograr la eficiencia igual o cercana a lo que sería la idea original. Los cambios estructurales, ¿no? Esto hablamos también, lo mismo, los cambios socioeconómicos, políticos, o sea, siempre algo externo que nos varía o nos saca de ese eje o de esa idea que teníamos pensado. No sé, quizás teníamos pactado algún préstamo para hacer ese tipo de inversión y cambia el gobierno y ese préstamo ya no queda pautado, evaluado. Entonces uno siempre tiene ese temor a la incertidumbre de saber que justamente que no sabe qué es lo que va a suceder en el mañana. Entonces esos cambios estructurales que conllevan mucho tiempo y algún costo de inversión, el entorno socioeconómico y político nuestro hace que
que sea difícil muchas veces llevar un plan que podamos ir siguiendo paulatinamente, que nos sirva y nos ayude a llegar a la idea final. La financiación, un poco lo que resumía recién, ¿no? Muchas empresas, cuando surgió la Industria 4.0 o Industria 4.0, como le denominamos aquí, en primera instancia, para poder darle un impulso a esta nueva revolución y que las empresas den un salto tecnológico, había diferentes tipos de préstamos o financiaciones que eran bastante atractivas para los empleados, pero después, como les comentaba, cambian las reglas y esas reglas hacen que eso no quede, no quede disponible o que esa disposición tenga algún cambio en el costo, entonces uno empieza con ese círculo en el que no sabe si después va a poder estar a la altura de esos costos, y entonces es difícil muchas veces hacer una proyección a largo plazo para saber cuáles pueden ser las inversiones graduales que puede llegar a hacer. Hasta aquí era un pequeño resumen, no sé si quieren hacer alguna pregunta, no sé si hay algo en el chat mientras Venimos tanto. bien, Emma, Ah, muy bueno. claro. Ujú. Bueno, la idea era un poco de eso, como decíamos, ¿no? En forma general. Ahora sí, hablar un poquito de mi experiencia, de cuál es la función que realizo en la empresa. Trabajo en una empresa que se dedica al aire comprimido exclusivamente. Es una empresa familiar que, como les comentaba recién, sus raíces y sus orígenes son en Alemania. La casa matriz nuestra está en Coburg. Es un pueblo que está ubicado en la parte media de Alemania. Y bueno, como les decía, creo que las ventajas fundamentales que tengo es que pudo ver las tecnologías y cuál puede ser la proyección o la aplicación de la industria 4.0 en tiempo quizás mucho más antes de lo que podríamos llegar a verlo acá. Entonces, eso me permite en cierta forma tener esa ventaja y, como les digo, a veces muchas desventajas porque me conlleva a tener que pensar cómo podría ser la aplicación o dónde podríamos aplicarlo acá de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? Que como les comentaba recién, muchas veces va variando de acuerdo a situaciones internas o externas del país. Eh, Creo que fundamental, como les decía, es la investigación y el desarrollo, innovación y bueno, aplicar siempre tecnologías de vanguardia y de punta. Eso siempre nos da un plus adicional a poder estar viendo las posibilidades y las necesidades del cliente en forma instantánea, remota, poder tener mucho feedback de cómo aplicar esas tecnologías para ayudar a que estos sistemas funcionen en forma continua, empezar a mejorar la confiabilidad del proceso y demás. Entonces, acá ampliamos y es una empresa que invierte mucho en lo que es la capacitación, entonces eso nos da una nutrición de información que nos ayuda a estar constantemente innovando y pensando esas tecnologías aplicadas al bien común, que en este caso es un servicio lo que brindamos. Es, como decía, es una empresa que se dedica a suministrar equipos para lo que es el rubro del aire comprimido. Tratamos de capacitar internamente siempre, tenemos un cronograma de capacitación que nos permite estar actualizados, como decíamos, y informados de cuáles son las nuevas tecnologías. Muchas veces esa tecnología ni siquiera llegan aquí hasta pasados años, no sé, 2 o 3 años después, recién quizás entra ese producto que nosotros lo presentamos y lo evaluamos en primera instancia en forma virtual, por decirlo de una manera. Y después muchas capacitaciones externas, eso nos ha dado también mucha ayuda a la hora de ir a presentar algún producto, o cuando el cliente tenía un producto y no sabía realmente cómo disfrutarlo, por decirlo, o sea, cómo sacarle el mayor porcentaje de utilidad a ese producto. Entonces, cuando vamos y los visitamos, le hemos ayudado a muchos a entender que tenían una máquina que era compleja, que tenía mucha tecnología, que esa tecnología estaba a su favor si sabían usar la información que la misma les podría brindar. Han surgido muchas inquietudes y hemos conectado muchas estaciones a lo que denominamos la industria 4.0, gracias al que el cliente empezó a conocer mucho más su sistema y a entender que la herramienta era funcional a sus necesidades. Y obviamente lo que tratamos es de impulsar, ¿no?, a la industria 4.0, como decimos, muchas veces la situación del lugar o del cliente es bastante difícil porque, como decíamos, ¿no?, por paradigmas, por forma de trabajo o por tecnologías que tienen incorporada, hay que hacer cambios que muchas veces los conlleva a correrse de su zona de confort.
Entonces es ahí donde trabajo anterior de la capacitación, las charlas y la ayuda permanente a conocer su sistema de aire permite que se vayan haciendo modificaciones graduales para llegar en una totalidad y en un tiempo y forma a tener algo que sea de última tecnología y que les brinde la posibilidad de estar en la industria 4.0 en forma óptima. ¿Y cómo hacemos esta inserción a la industria 4.0? Obviamente, como le decíamos, ¿no? Ampliando nuestro conocimiento, nuestras herramientas tecnológicas. Somos una empresa dedicada exclusivamente al aire comprimido, entonces quizás nuestra experiencia en eso nos ha servido a que podamos aportar ideas, siempre referido a un solo rubro, no estamos distraídos quizás en otras funciones, entonces la verdad que tenemos varios años, yo hace 11 años que estoy en la empresa, y he recorrido varios sectores de aquí, me ha permitido también ese recorrido poder adquirir experiencia no tanto en el producto en forma de descripción, por decirlo, sino que también saber cómo funciona el equipo y cómo funciona ese equipo en diferentes entornos, ¿no? Que es lo fundamental para poder sacar mucho mejor su funcionalidad. Acá no es a mérito comercial, sino contarles y mostrarles, ¿no? Nuestro sistema. Uno piensa a una empresa de aire comprimido como el típico compresor a pistón. No sé si aquí alguno tiene experiencia, pero calculo que en algún momento algo habremos visto o escuchado de un compresor. Yo cuando entré me imaginaba ese típico pistón haciendo ruido y entregando aire sin necesidad, y me encontré que los equipos tenían su inteligencia, su lógica, su tecnología de vanguardia que permitían, ¿no?, entrar en esta industria 4.0. Todos tienen la posibilidad de poder no solamente controlar el funcionamiento de ese equipo, sino brindarnos información y que esa información se procese, se analice, ya sea en forma individual por una persona o en algunos casos mucho más avanzado con sistemas informáticos, algoritmos que hagan cálculos y nos permitan anticiparnos a alguna función que puede estar por suceder en el caso que no hagamos alguna acción correctiva. Por ejemplo, hablando de un equipo, para que vean, es un PLC que lo que hace es, aparte de controlar el funcionamiento, lo que digo, ¿no?, brindarnos mucha información a nosotros para poder virtualizar y poder tener una idea de cómo se está comportando el sistema, qué capacidad de aire están consumiendo, cuántos clientes están conectados, si su generación está acorde a las necesidades del cliente, si podemos hacer algún tipo de mejoras. Y todo esto siempre lo orientamos a la industria 4.0 y al ahorro energético. Uno acá con la industria 4.0 en Argentina también surgió la ISO 50001, que es la norma que gestiona energéticamente un sistema. Entonces eso nos permitió en conjuntos también poder trabajar para poder aportar a eso, ¿no?, ahorrar la energía, que es fundamental, y después, ¿no?, a reducir el impacto ambiental, que es otra de las metas que se busca con esta industria 4.0. El producto, digamos, global que tenemos, le denominamos nosotros SAN 4.0, es un sistema gerenciador, es como una computadora central, como decimos, donde se conectan diferentes dispositivos, y esos dispositivos nos permiten no solamente funcionar en forma óptima todo ese sistema de control, sino que también hacer mucha autogestión. Nosotros podemos elaborar y desarrollar pantallas para que podamos ayudar al cliente a entender cuál es su situación actual, cuáles pueden ser las mejoras paulatinas que pueden ir haciendo, información constante, o sea, esto que hablamos, ¿no?, de tener sensores de procesos que sean críticos y acorde a cada uno de los clientes. Cada cliente es particular, por eso esto es personalizado. Vemos con el cliente cuáles son las necesidades, cuáles son los puntos críticos que él considera en su cadena productiva, y esos puntos críticos tratamos de censarlos con diferentes instrumentos para poder tener toda esa información concentrada en un sistema y que esa información se gestione en forma óptima, ¿no?, al momento de ser leída o interpretada. Esto, como decimos nosotros, es nuestra llave a la industria 4.0 y algunos beneficios que tiene el sistema, perdón, a la hora de incorporarlo, ¿no? Lo primero, como decimos, ¿no?, un sistema, una sala de aire comprimido que antes se pensaba como algo obsoleto, algo que ni siquiera era un uso significativo de energía, hoy se lo considera como justamente todo lo contrario, y se le da mucha más importancia porque se sabe que si no tienen aire comprimido, mucha de su cadena productiva queda defectuosa o sin funcionar. Entonces, en primera instancia, incorporar a eso que veíamos casi imposible, a la industria 4.0, ha sido una de las grandes sorpresas y para nosotros, ¿no?, gran orgullo de poder hacerlo y que funcione en forma óptima y eficiente. Mejorar la eficiencia energética, como decimos, ¿no? Esto es un ahorrador de energía, en cierta forma lo que hace es funcionar en forma eficiente gracias a una inteligencia que tiene estos algoritmos predictivos que van tomando información constante
de todos esos sensores que tienen conectados y con los cuales intercambia información permanente, poder tomar la decisión correcta para poder saber cuál es la utilidad funcional que me permita entregar ese producto, que en este caso el nuestro es aire comprimido, con la mayor calidad posible, con el menor consumo de energía, ¿no? Una palabra también que van a escuchar bastante en sus empresas, si ustedes están en empresas productivas, es el mantenimiento predictivo. O sea, la intención es salirse del mantenimiento correctivo, que es el que habitualmente hacemos. O sea, atendemos algún sistema o proceso cuando ya sucedió un evento. La idea es justamente anticiparnos, y bueno, lo mismo, esto gracias a la cantidad de información que hay, un sistema que hace algún tipo de estadística, por resumirlo, nos permite a nosotros disparar avisos de trabajo para que podamos asistir y podamos ir con 17 días de antelación, por ejemplo, a atender un compresor, en este caso, por decirlo, antes de que el mismo se detenga. Entonces, eso nos da muchísima ventaja. Lo mismo estamos viendo el futuro hoy. Entonces, podemos ir antes de que algo suceda y que esa empresa se quede sin producir debido a la no acción correctiva de ese instrumento. Y después, bueno, ¿no? Ahí fíjense que aparece, como les comentaba, la ISO 50001, el sistema genera automáticamente esos reportes que a nosotros nos permiten saber lo que hablamos al principio, ¿no? Lo que no medimos no podemos controlar, entonces de acá lanzamos nuestra línea base y nos podemos ir auditando de acuerdo a nuestro cronograma de gestión permanentemente para saber si estamos dentro o no de los valores esperados de acuerdo al cronograma temporal que estamos incurriendo. Algunas funciones que nos permiten, ¿no? Hay muchos sistemas hoy de control que están centralizados, todo, o la mayoría de esos procesos que están involucrados en nuestra cadena productiva son fundamentales, y esa fundamentalidad hizo que se conecten en poca o en mucha medida para poder estar visualizándolo y controlándolos antes que suceda algún tipo de eventos. Hoy muchos de esos sistemas están conectados a lo que denominan un sistema de control central, un PLC, un SCADA, un BMC o lo que sea. Bueno, la intención es que este sistema también esté en conjunto con ellos y pueda brindar información permanente para que lo puedan visualizar sin ningún tipo de problemática. Certificaciones, el mantenimiento predictivo creo que es fundamental. En este caso estamos hablando de aire comprimido, pero piénsenlo en cualquier cadena productiva que ustedes conlleven en su empresa o fábrica. Poder hacer reportes, la inteligencia, ¿no? Usar el software, la informática, por decirlo, para poder analizar esa información y a través de diferentes software y algoritmos tomar la decisión eficiente y correcta en el momento y el tiempo adecuado. Poder nosotros visualizarlo en forma remota. Ahora vamos a hacer una pequeña inmersión. Les voy a mostrar un equipo de estos que están conectados en la red para que vean el poder de comunicación y la cantidad de información que podemos interactuar en forma instantánea con ese sistema. Piensen que esto lo estamos visualizando aquí, pues la sala puede estar conectada en cualquier parte del mundo. Entonces también ya nos da una ventaja en cuanto a tiempo y respuesta de acción al poder ingresar y ver toda esa información concentrada en forma remota. Vamos a ver un poco en forma virtual. No sé si mientras tanto me quieren hacer alguna pregunta. Todo muy claro, Emanuel. No sé si voy muy rápido también, perdón, no estoy viendo ni la hora. No, vamos bien, vamos bien. Bueno, acá lo que les decía, vamos a ingresar a un sistema que nosotros denominamos SAN, ¿no? Para ustedes un PLC industrial, el cual tiene conectado toda una sala de aire comprimido, y nosotros a través de un web, o sea, de una página de internet, por decirlo, podemos acceder en forma remota y visualizar cuál es el funcionamiento y la situación de esa estación, ¿no? Emanuel, perdón, ¿vos ya está visualizando esa pantalla? Ahora la estaba incorporando, ¿todavía no la ven? Todavía no se ve. Voy a compartirlas, perdón. Ahí está ingresando. Ahí está. Ahí se ve bien. Ahí se Bueno, ve bien. como les comentaba, ¿no? Sí, ahí estamos viéndola. Perfecto. Bueno, la idea es mostrarle un poco
las labores que realizamos, ¿no? Como decimos, esto es como la llave que nos ayuda a conectar toda una estación de aire comprimido. Estamos hablando de aire comprimido. Si alguno también tiene alguna duda sobre eso o no conoce, me dice y les comento un rato, pero como decíamos, el aire comprimido se usa en prácticamente la mayoría de las industrias que conozcan, desde una gomería, como les hablaba, hasta una automotriz, un laboratorio, una empresa vitivinícola y los que se le ocurra. O sea, todo lo que por ahí piensen que es eléctrico, algunas de las cosas, la mayoría de ellas se hacen a través del movimiento del aire comprimido, o sea, de la acción mecánica que nos da, la energía, perdón, que nos brinda el aire comprimido. Y como pueden ver acá, como les comentaba, entramos, ¿no?, a través de una página web, o sea, a través de una dirección de IP a un sistema que está conectado y está funcionando en tiempo real en este momento. Entonces, nos permite esa gran ventaja, como decimos, en primera instancia, poder visualizar que nuestro sistema esté funcionando, ¿no?, que creo que es una de las primeras tranquilidades que le da a alguien que esté encargado, por ejemplo, de lo que es el sistema de aire. Entonces, acá rápidamente puedo ver si todo mi sistema está funcionando y si está funcionando en forma correcta. En caso de que no esté funcionando en forma correcta, puedo rápidamente también disparar el llamado o la alerta para la persona responsable de que esa acción no suceda, vaya y realice las tareas necesarias, o inclusive puedo brindar la información en forma remota para que la persona que venga a asistir venga con un diagnóstico quizás un poco más certero, ¿no? También creo que eso ha mejorado muchísimo. Antes uno iba a hacer un mantenimiento, una reparación, escuchando, pensando quizás cuál podría ser la problemática, y cuando llega al lugar se da cuenta que quizás era mucho más difícil o predecible, por decirlo de una manera, que lo que pensaba. Entonces, aquí quizás teniendo el conocimiento, el expertise, leyendo datos que intercambian permanentemente estos sistemas con nuestro sistema de gestión central, podemos llegar a hacer un autodiagnóstico previo para poder ir con las herramientas o elementos necesarios y así acortar, ¿no?, obviamente, los tiempos de reparación o de no funcionamiento de ese equipo. El sistema nos brinda todo tipo de información, por eso después depende del área en el que estemos ocupando, podemos usar este equipo, como decíamos, ¿no?, para realizar el mantenimiento predictivo, que quizás es nuestra función si estamos en el sector de mantenimiento, para realizar o controlar el tema de la eficiencia energética, si estamos en algún tipo de auditor interno o estamos pensando en quizás auditar nuestra empresa para ISO 50001 o cualquier tipo de auditorías que conlleven algún tipo de análisis y desarrollo de información. O bien si nos interesa quizás por conocer un poco el consumo de nuestra planta de aire, si estamos bien, tenemos proyectado algún tipo de crecimiento y demás, también podemos llegar a visualizar cualquier tipo de esa información que creamos que sea útil. El sistema está constantemente intercambiando información, como vemos acá, entramos y visualizamos, por ejemplo, el comportamiento individual de uno de esos componentes, y nos da, fíjense que nos da varios datos que van cambiando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces esos datos están intercambiando información ahora en tiempo real. Un dato importante, si me preguntaran a mí qué sería aquí para un usuario, es leer, por ejemplo, las horas que dice acá, las horas de marcha, las horas de carga que tiene el equipo, saber cuánto falta para el próximo mantenimiento. Entonces, muchas veces también aquí hacemos eficiente el mantenimiento. Antes de que existan sistemas como esto, uno hacía un cronograma de mantenimiento de acuerdo a cuánto estipulaba que iban a funcionar esos equipos en nuestro cronograma, ¿no?, de productividad. Y muchas veces, como les comentaba anterior también, por un tema interno o externo de nuestro país, las condiciones cambiaban y producíamos o consumíamos el doble de horas que las que pensábamos, o en casos peores consumíamos la mitad o nada de esas horas debido a que quizás nuestra situación no era la que pensábamos. Entonces, cuando nuestros técnicos, por decirlo de una manera, llegaban al lugar para hacer el servicio, los equipos estaban por muchas más horas pasadas de la que deberían o por muchas menos de las que eran necesarias. Entonces, creo que un punto importante y rápido ya para mejorar la eficiencia gracias a esta industria 4.0 es mejorar esos tiempos y esas formas de hacer los mantenimientos en sitio. Después, conociendo un poco más técnicamente los datos, si uno leyera algún de estos puntos, como las temperaturas y demás, también podría estar dando algún tipo de diagnóstico de si ese equipo está funcionando de forma óptima o va a incurrir en algún tipo de problemática porque vemos algún dato que consideramos que se está disparando de sus rangos habituales o normales. Como les comentaba, esto es personalizado, entonces cada cliente decide qué estación. O sea, acá estamos viendo un ejemplo de un cliente que tiene 4 compresores. Estos son los gráficos de los compresores.
Esos compresores también a simple vista me permiten ver si están encendidos, si no están encendidos, si están encendidos en qué estado están, si están consumiendo energía y no entregando aire, o si están consumiendo energía pero entregando aire. Entonces, como les comentaba, esto de acuerdo a la experiencia que cada uno tenga en el rubro y demás, le puede ser una herramienta de gestión importantísima en cuanto al diagnóstico de cómo está funcionando, en este caso, una estación de aire comprimido. Pero también algunos clientes tienen procesos que son sensibles, algunos por el agua, por las temperaturas y demás, y entonces ahí podemos incorporar cualquier sensor que creamos fundamental para poder tener un sistema confiable y poder incorporarlo, como estamos viendo acá. Por ejemplo, estamos leyendo la temperatura ambiente que hay en el lugar donde está instalado el sistema. Así pueden ser otros tipos de variables como caudal y otro tipo de cosas que se usan en el aire comprimido, que nuevamente, como les decía, eso va personalizado de acuerdo a la industria o al cliente que estemos ayudándolos a incorporar un sistema de gestión como este que lo lleva, ¿no?, a la industria 4.0. A la izquierda muchos datos técnicos de los componentes que están conectados. Acá un resumen rápido, como si estuviéramos leyendo el medidor eléctrico de nuestro hogar. Entonces nos dice qué energía estamos consumiendo y qué cantidad de aire estamos entregando. Entonces también instantáneamente uno puede tener una respuesta rápida, decir la energía que consumimos y el aire que entregamos, si en el caso de que alguien nos esté consultando cuál es la unidad en este momento que estamos empleando, ¿no? Cuando vamos a la parte de monitorización, como decíamos, ya entramos un poco más a la gestión de nuestro funcionamiento. Entonces también esto antes eran datos que no existían, entonces como decía, ¿no?, si no lo teníamos no lo podíamos medir, controlar o mejorar. Hoy el cliente puede estar monitorizando permanentemente su perfil de demanda de aire, esto le llamamos, ¿no?, de cuánto aire entregamos a la planta y cuánta aire nos está pidiendo la planta. Esto nos da una idea si nuestro sistema de aire comprimido está acorde a esa demanda, o sea, es por demás suficiente o es por de menos suficiente. Entonces sabemos si, por decirlo en resumen, si tenemos más aire, o sea, generamos más aire del que consumimos o generamos menos aire del que la planta nos está pidiendo. O como les comentaba, ¿no?, muchas empresas hacen un estudio de mercado y bueno, van haciendo gradualmente su productividad y dicen, bueno, este año vamos a crecer un 10%, el año que viene un 20%, bueno, con esto también nos ayuda a saber si ese crecimiento de ese 20% a futuro está acorde a la capacidad de aire que hoy tienen disponible o si es necesario incorporar algún sistema adicional para no incurrir en insuficiencias en la generación del aire comprimido. Lo mismo lo podemos ver en costo de energía, como le decíamos. Entonces, si uno está abocado a la ISO 50001, necesita efectuar reportes energéticos que nos permitan saber cuánto aire consumió nuestra planta. Podemos inclusive parametrizarlo y personalizarlo a cuál escala o intervalo es el que queremos analizar. Lo podemos hacer por día, lo podemos hacer por meses, semestres o años. Entonces, como les comentaba, ¿no?, nos permite tener una línea base que es nuestro punto de partida, de ahí saber hacia dónde podemos ir, si hacia la mejora o estamos yendo en el camino contrario y deberíamos hacer alguna acción correctiva para poder estar dentro de los parámetros que habíamos planificado en esa acción de incorporación a la Industria 4.0 o a la ISO 50001, ¿no? Son dos normas, una norma, perdón, que está asociada mucho a la que es la Industria 4.0. El mantenimiento, como les comentaba, también antes nosotros no teníamos esta funcionalidad, entonces no sabíamos qué era lo que le deberíamos hacer al equipo. Entonces aquí nos da un detalle preciso de cuáles componentes individuales de cada uno de esos compresores, por decirlo en este caso, deberíamos estar atendiendo, en qué tiempo y en qué forma. Acá en el ejemplo, fíjense en que deberíamos haber hecho un mantenimiento a las 3000 horas, pero no se ha hecho. Entonces han pasado desde el momento que está operativo ese equipo, 14.000 horas, ya estamos por muchísimo más de tiempo pasado. Entonces, en el momento que surja algún tipo de inconveniente, lo más probable que sea el 90% de la responsabilidad de no haber hecho el mantenimiento en tiempo y forma de este producto, de este dispositivo individual que tiene cada uno de esos componentes. Después nos permite hacer algún tipo de temporización, ¿no? Muchas empresas tienen un cronograma de trabajo estipulado, entonces dicen de lunes a viernes trabajo, en esos días no operativos, por decirlo de una manera, el sistema igual quedaba funcionando, atendiendo lo que denominamos fugas artificiales o demandas de aire innecesarias, o sea, que esté tirándose como si nosotros dejáramos la canilla, la manguera abierta todo el día. Entonces ese aire no era productivo.
Con esto también se ayuda a que quizás que esos momentos de no es productivo se apague todo el sistema y no se consuma energía innecesariamente. O bien que el cliente cuando venga tenga su línea presurizada para el momento que necesita accionar, por ejemplo, una herramienta neumática, como puede ser un atornillador o cualquier herramienta que ustedes conocen eléctricas. También hay muchas que funcionan de forma neumática, un robot, por ejemplo, en una automotriz, lo haga en tiempo y forma con una calidad de aire necesaria de acuerdo a cuál es su necesidad. Y después, bueno, nos permite disparar todo tipo de alarmas, ¿no? A través de mails o mensajes de texto para que también, ¿no? Uno, si quizás no está prestando atención en forma directa, visualizando a través de una página web un sistema de aire comprimido, por lo menos tengamos una alerta rápida para poder ingresar y poder ver qué estuvo sucediendo o cuál fue el efecto causado por esa falencia o ese tipo de inconvenientes alterados. No sé si tienen alguna pregunta sobre este sistema, si lo ven como una herramienta para la industria 4.0. No, lo que demuestra es la gran integración de todos los datos, pudiendo prever situaciones y aparte llevarlo, digamos, administrarlos según la necesidad de cada uno, ¿no? Y yo una pregunta me surge, Manuel, vos que has estado ya todos estos años, el tener esta posibilidad de acceder los datos, como contabas hoy, antes de hacer un mantenimiento o de hacer una visita al cliente, te cambió, ¿no? La modalidad de trabajo a vos, ¿no? Me refiero. Sí, claro, como decías, la verdad que créanme que cambió no solamente la modalidad de trabajo, sino nuestra imagen frente al cliente. O sea, hoy la persona va con muchas más herramientas frente a una situación que quizás en muchos casos conllevaba a días de interpretación, de análisis y de encontrar una solución. Hoy prácticamente vamos con la solución bajo el brazo, por decirlo, porque previamente teníamos tanta información y análisis que podemos conllevar a realizar algún tipo de diagnóstico. Inclusive nos permite simular, como decíamos, nosotros estamos viendo este sistema, pero Claro, podemos también simular individualmente ese compresor para ver qué pudo haber estado sucediendo y, bueno, y llevar y corroborar. Eso en cuanto a prever, ¿no?, una parada de planta, como decimos. Piensen que esto, como decíamos, ¿no?, de industria, desde una gomería hasta una empresa alimenticia. O sea, por ejemplo, una empresa de bebidas, un minuto que no produce, son millones lo que pierde. Entonces muchas veces eso también nos ayuda a que tengan equipo de respaldo y demás, que era mucho, como decíamos, ¿no?, esos paradigmas y esa forma de trabajo de nuestra cultura que no eran las que habitualmente nos inculca o nos vienen desde Casa Central. Entonces claro, todo esto, al hoy estar visualizado y monitorizado, como decimos, tenemos la posibilidad de poder verlo, poder monitorizarlo, poder controlarlo y poder mejorarlo. Antes quedaba todo en la experiencia o lo que poco podía compartir un operario o alguien que estaba en el sector de mantenimiento, pero al no haber pruebas factibles era difícil también poder hacer algún tipo de acción. perfecto. Sí, sí. Eso es lo que se demuestra. Y después lo otro, como decimos, no todo comenzó con los compresores, pero después hay otros dispositivos asociados a todo un sistema de comprimido, que ahora no viene al caso para aburrirlos, pero todo eso también se va integrando a esta red. O sea, cada vez también se le pone más tecnología y comunicaciones a esos elementos individuales, como ven acá estos gráficos que representan unos secadores, que uno piensa un secador de piso, pero es algo similar. Lo que hace, le saca el agua al aire comprimido para que eso no, por ejemplo, no oxide una cañería y esa oxidación no deteriore en forma remota o rápida una herramienta. Entonces, todo eso también se va sumando a esta industria 4.0 y también tenemos mucha información que nos permite ver si está funcionando o no está funcionando o qué desvíos va teniendo a lo largo de su vida útil en el sistema. No sé si hay alguna pregunta más. La idea era no aburrirlos, bueno, ver si algunos también compartían algún tipo de experiencia. Eh, Tengo una pregunta más, a ver si sí, entendí bien. Esto significa que si vos podés colectar los datos de un cliente que te está diciendo de que tiene problemas con su estación, vos podrías con esos datos simular en otro ambiente y ver cuál es la dificultad que tiene.
¿Entendí bien? Claro, tal cual, sí. A veces, muchas veces, casi siempre, como decimos, ¿no? Como al tener un controlador también interno cada uno de esos componentes, tenemos mucha información individual de ese equipo. Entonces, acá tenemos simuladores físicos también que simulan lo que sería un compresor, por resumirlo en esta etapa. Entonces lo podemos testear de acuerdo a esos parámetros, a ver qué variación de esos parámetros hizo que conlleva algún tipo de fluctuaciones o falencias en el sistema. Inclusive hoy estamos instalando en este tipo de sistemas unos modems que almacenan información en un periodo, la comprime, la procesa y la envía, y eso también hoy ya la está procesando una inteligencia artificial, o sea, un algoritmo que lo que hace es disparar esos partes que le comentaba con 15, 17 días de antelación. Entonces, esos partes de trabajo le llegan a la gente de postventa o servicio técnico para que vayan a revisar un componente que considera el sistema que está entrando en una variabilidad probable de una avería. Entonces Ujú. va y se hace esa atención para evitar justamente que el equipo se detenga, que es un poco lo que les comentaba, ¿no? La idea de este mantenimiento predictivo, salir de lo correctivo a la predicción, y esa predicción hoy la tenemos al alcance de la mano gracias a esta conjunción entre la tecnología y la digitalización de las cosas, ¿no? Así es. Perfecto, Emanuel. Bueno, este es un Gracias. sistema que no sé si es que está claro en su totalidad, pero tenemos varios. Como decimos, igualmente nuestro entorno cuesta quizás la incorporación, pero la tendencia es que a medida que los clientes van viendo esto, inclusive van viendo clientes que están en su mismo rubro y demás, que tienen incorporado un sistema de esto, y automáticamente por lo menos viene la inquietud o la consulta para que los vayamos a visitar, le expliquemos y analicemos en conjunto cuál puede ser su vinculación acorde al sistema que están disponible o están utilizando en este momento. Perfecto. Bueno, vamos a volver a la presentación. Y bueno, ahora bien, como le decíamos, ¿no? Esto es era como le decimos nosotros, la frutilla del postre, llegar a tener este sistema incorporado en una sala de aire comprimido. Y algunos de nuestros clientes en los cuales hemos acompañado en este periodo, no sé, por decirle, creo que el pico de evolución fue a partir del 2012, nació todo esto, lo que denominamos la industria 4.0 en Alemania, así que 2014 acá recién empezamos a hablar de ese tipo de revolución, y el 2016 fue como el inicio de empresas grandes que empezaron a escuchar y empezar a hacer procesos que creían, o hacer algún tipo de mejoras en esos procesos para poder incorporarse en esta industria 4.0. Las grandes empresas que han comenzado, por lo general, siempre, al que algunas también, aunque parezca irrisorio, son pymes, y muchas también no están en el interior. Creo que acá lo bueno es que se hizo federal esta industria 4.0, no solamente en Buenos Aires, sino muchas empresas que están radicadas, por ejemplo, en Salta, en Tucumán, en Neuquén, en Río Gallegos, en lugares, Catamarca, lugares que quizás uno no creía que la tecnología podía ser eh, una herramienta fundamental para poder incorporarse en esta industria 4.0, lo ha sido y nos ha sorprendido gratamente. Eh, Tenemos laboratorios, unos laboratorios importantes en el Parque Industrial Pilar, que ha sido también uno de los primeros que ha apostado a este cambio. Y con ellos, como decíamos, no siempre es los trabajos de nuestro departamento de ingeniería al cual pertenezco, es previamente hacemos una visita, un relevamiento, y con herramientas hoy disponibles de software, informáticos y demás, podemos sacarle una foto de cuál es la condición actual de su sistema y cuáles pueden ser las soluciones integrales, como decimos. Le damos la solución total, que es lo que nosotros denominamos la sala alemana, por llamarlo, donde es totalmente personalizada y eficiente y tecnológica. Un gráfico ejemplificar está el que vemos en la parte inferior de la pantalla, donde vemos que todo es impoluto, digamos, hasta la condición edilicia. Entonces le damos esa foto para que el cliente pueda ver cuál puede ser el alcance máximo o hacia dónde puede ser su punto de culminación, pero lo ayudamos a hacer una solución integral, como decimos, para que esa inversión no sea algo inviable o que realmente conlleve a que el cliente lo desestime en su totalidad. Y entonces le vamos mostrando soluciones
integrales, y esas soluciones obviamente van acompañadas de cuál es la mejora, la eficiencia o el ahorro significativo que incurriría al incorporar la misma. Entonces, en algunos casos se ha atacado en primera instancia la generación, o sea, cambiar el sistema de aire comprimido por tecnologías mucho más nuevas y modernas. En otros casos se ha empezado por el tema del tratar el aire comprimido, o sea, como les comentaba hace un ratito, para que ese agua que se genera en la compresión no afecte la red de distribución de aire y esa, esa contaminación que se genera no me deteriora en forma rápida o precisa herramientas que pueden ser de costo bajo o herramientas de alto costo, ¿no? Como comentaba también, el aire se usan un montón de cosas, por ejemplo, los cortes de chapas y más que se hacen a través de láser, esos tienen que tener una precisión, una calidad de aire específica para que no se deteriore en forma rápida el láser. Así que también, en este caso, por ejemplo, los laboratorios que usan el aire para rellenar todo lo que son los blister y demás, también tienen que tener una calidad de aire muy específica. Entonces, ellos han apostado en primera instancia a atacar el sistema de generación, tratamiento, y bueno, en conjunto hemos llegado, por suerte, a integrar todo el sistema a lo que denominamos la industria 4.0. Hoy visualizamos a través de forma remota. Y creo que en la mayoría de los rubros que vamos a ver acá, que son los que generalizamos, el beneficio fundamental es primero la confiabilidad que tienen sobre el sistema. Como decíamos al principio, cuando planteamos la solución tecnológica, se veía como una amenaza, como algo que les iba a quitar el trabajo, o quizás ellos al no entenderlo muchas veces incurrían en apagarlo o desconectarlo, porque creían que estaban haciendo cosas que no eran acorde a su experiencia, a su rutina diaria eficientes. Entonces también un proceso, como les comentaba, creo que es fundamental la capacitación y el soporte permanente, estar tratando de que el cliente se amigue con el sistema, ha ayudado a que hoy estén totalmente olvidados, por decirlo en forma genérica, de su sistema de aire comprimido, que solamente lo que hagan es, como les comentaba, un control rutinario para saber si están dentro de sus parámetros. Inclusive eso les sirve para ir mejorando año a año y viendo cuáles pueden ser los puntos ahí a visualizar y a modificar para poder alcanzar algún plus adicional a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, como decíamos, que arrancamos quizás cambiando los compresores, después el sistema de tratamiento, después incorporando sensores de procesos que les ayuden a que esa calidad de aire necesaria, como decías, donde interviene el producto, sea acorde a su industria y su rubro. Pueden tener información que les puedan presentar ante algún tipo de auditoría que pueden también estar recibiendo este tipo de industrias. Lo mismo con las automotrices, como decíamos, usan muchísimo el aire comprimido, desde robot, movimientos, pintura y demás. Entonces es fundamental que esa inserción en la industria 4.0, el control y la información, sea precisa, real y contundente para que les conlleve a llevar acciones que sean determinantes para evitar, en el caso de ellos dos, laboratorio, automotrices y alimenticias, incurrir, ¿no?, en un lucro cesante, como se llama, o sea, no producir, y esos minutos de no productividad son, créanme, realmente un costo significativo de dinero. Entonces han entendido en esa parte que es fundamental la confiabilidad en su sistema de generación de aire comprimido y sobre todo la gestión, ¿no?, de que ellos puedan contar con ese sistema para autogestionarse y no tengan que recurrir permanentemente a una entidad como la nuestra para que realicemos con nuestra instrumentación ese análisis o esa foto diaria para ir ayudándolos a que determinen o tomen la decisión adecuada al momento de accionar sobre algún tipo de sistemas. Hay una papeleras importantes, hay una muy importante en San Andrés de Giles, que ha tenido, la verdad, creo que fue uno de los pioneros en esta visión de Industria 4.0, que ha apostado, ha invertido muchísimo dinero en su modificación, y eso sí lo ha hecho no solamente en los procesos, sino en la estructura, y bueno, tiene un sistema de paletización, robótico y demás, que funciona en forma autónoma. Un lugar que se usa para inertizar, o sea, para que no haya ningún tipo de ignición en esos lugares, ¿no? Como saben, el papel es bastante inflamable, entonces generaron también un sistema de ellos de inertización para que ese ambiente donde estén esos robots funcionando y esos sistemas autónomos que hacen paletización, y guardado y desplazamiento del producto, estén en condiciones de seguridad casi infalibles. También asimismo, ¿no?, lo que decía acá, que no solamente han actuado sobre el sistema de aire comprimido, en este caso, que es nuestra experiencia, sino que ellos lo han visto como un todo en su empresa y realmente es un modelo
admirar y felicitar, porque como decíamos, nuestras condiciones siempre nos hacen que quizás la idealización que tenemos de un proyecto por diferentes motivos muchas veces no se termina realizando. Vitivinícolas, como decíamos también, muchas empresas en Mendoza han empezado a influir en el funcionamiento. Como decíamos antes, era un bien que ni siquiera sabían que existía. Muchos le preguntamos a la gente que trabajaba en bodegas y demás si sabían que tenían un sistema de aire comprimido y si sabían que ese sistema de aire comprimido era vital, por ejemplo, para que desplace las uvas en tiempo y forma y esas uvas entren a la prensa y hagan su proceso evolutivo hasta llegar a formarse en un vino o un champán. Y bueno, la gran mayoría era no. Otra de las preguntas que muchas veces surge es si saben que el costo es lo que tiene la energía, tampoco. Entonces, hemos, como decíamos, en forma indirecta, primeramente dando las capacitaciones y acompañándolos paso a paso a que vayan primero conociendo el sistema, cuáles pueden ser las mejoras. O sea, muchas de estas empresas piensen que tenían sistemas que eran de la década del 70, del 80, o sea, totalmente obsoletos, con otro tipo de realidades, ¿no? Y no es porque en ese momento no lo pensaron, sino que en esa época quizás la visión era totalmente diferente a la que hoy se tiene, que como decíamos, creo que la búsqueda total es de mejorar los procesos, reducir el consumo de energía y ayudar al impacto ambiental, ¿no? Reduciendo lo que denominamos la huella de carbono. Así que también muchos de ellos hemos entrado desde esa parte o desde la otra. Entonces creo que también es fundamental para ustedes, como se llama, identificar cuáles pueden ser las puertas que nos llegan a abrir de acuerdo al producto o servicio que brindemos para poder ayudar a que esa empresa entre en la industria 4.0. Muchos los hacen porque les llega una orden de la casa central o porque justo le caen en la auditoría para hacer algún tipo de normativa interna, y uno de los requerimientos es tener un sistema de gestión y de control conectado a la industria 4.0 que les permita poder tener reportes y demás. O sea que algunos todavía no le están dando la utilidad funcional en su totalidad, por decirlo, sino que están usando, como les comentaba, ¿no? Desde el mantenimiento, el ahorro energético o la confiabilidad del sistema, una sola arista, pero la idea es que a medida que pase el tiempo ellos también vayan incorporando y vayan conociendo su sistema. En otros nos ha pasado, como decíamos, al explicarle el alcance y las herramientas que tiene el sistema que han incorporado, muchos se quedaban sorprendidos porque no lo conocían, no sabían de las capacidades que tenían, y ahí empiezan los trabajos donde nos empiezan a incurrir en comunicaciones y sistema de control, conectados a un sistema de control central de ellos para poder visualizar en forma remota, precisa y en un solo componente todos los diferentes procesos que son de vitalidad para su cadena productiva. Pymes también, como hemos hablado, ¿no? Muchas pymes eh, que también uno piensa que son los que menos o los que nunca van a hacer alguna inversión así significativa, son los primeros quizás que nos han consultado, porque como hablamos, el ahorro energético, la utilidad, la funcionalidad, las herramientas que incorporan al entrar en la industria 4.0 en un sistema de aire comprimido, como el que estamos hablando ahora, son fundamentales para que esos ahorros significativos les ayuden a ellos a tener algún tipo de rentabilidad o poder hacer algún tipo de payback o análisis de proyectos a corto o largo plazo. Como todo también, ¿no? Cada una de estas empresas, el primer paso es primero romper esos paradigmas, poder estar en unión. Muchas veces uno va y habla con un departamento que es el que realiza el análisis, y cuando se eleva el proyecto a los diferentes estatus, muchas veces se traba por diferentes motivos. Bueno, también hay que estar atentos para ver hacia dónde orientamos esa información para que esa recepción sea en forma amigable, que le vean realmente como una herramienta a futuro, y que esa herramienta, una vez que esté conllevada, también tengamos la capacidad de rápidamente sacar información que les permita conocer que todo lo que planificamos o simulamos se está dando dentro de los parámetros normales o estipulados en el análisis del proyecto, ¿no? No sé si hay alguna pregunta mientras tanto. No sé, creo que la gente de Flex and Gauge se fue, ¿no, Clau? Sí, tenía Ah, inconvenientes con qué lástima, un porque bueno, familiar, justo sí. es uno de los clientes del que hemos incorporado un sistema de Industria 4.0, y bueno, en nuestras últimas visitas habíamos denotado, como decíamos,
que quizás no estaban sacando el provecho total de esa herramienta, ¿no? Entonces la intención era justamente con ellos hacer visitas pautadas para que de a poco vayamos con información, ayudándolos a que puedan integrarse a ese sistema, que los sientan amigable y que puedan sacar la información que les sea útil para poder avanzar en proyectos de mejora que están, ¿no?, involucrados en todo lo que es un sistema de aire comprimido. Bien. Bueno, digamos, pudimos ver un pantallazo de la situación actual y la verdad me alegra que muchas empresas y pymes, más que nada, puedan ir incorporando de a poco estas tecnologías y usar el beneficio que otorgan, ¿no? Sabiendo todas las dificultades que tenemos en nuestro país. No, tal cual, creo que ahí es el punto a tener en cuenta, ¿no? Como decimos, nuestras condiciones son siempre difíciles, por eso nos admiramos, si bien, como decimos, son muchas, pero si hacemos la cuantificación de la cantidad de empresas que tenemos, todavía tenemos mucho parque por trabajar, que es un poco la idea, pero bueno, ahí estamos con la gente de comerciales viendo las posibilidades de poder darle algún tipo de financiación, además nuestra interna, para poder ayudarlos a que incorporen esta tecnología y que con los frutos del uso y de los ahorros y beneficios que le brinda, que ellos puedan también tener algún tipo de amortización en cuanto a la inversión o algún tipo de ayuda que en estos lugares, como decimos, es fundamental, ¿no? Y Emanuel, una consulta. ¿Has visto vos en tu recorrido que estas empresas en Argentina, ¿no? Van a partir de estas primeras implementaciones agregando en otras áreas tecnología de este tipo? Sí, sí, tuve la suerte, como decíamos, ¿no? Ahora estamos hablando del aire comprimido, pero también en generalización, o sea, cuando hablan de un rubro y ven, como decíamos, es como que les llama la atención y dicen, bueno, si puedo hacer esto con el aire comprimido, también lo puedo hacer con el vapor, o también lo puedo hacer con un sistema de transporte neumático de cintas. Entonces, empiezan a incorporar o consultar a los proveedores cuáles son las herramientas tecnológicas que ellos disponen para poder brindarle acceso a esta industria 4.0, y la intención de ellos, como decíamos, ¿no?, es mejorar el proceso con información que les sea pertinente. Ayer justamente tuvimos una empresa alimenticia también que hacen como es, los pollos, no es que lo hacen, sino que quería decir que los encajonan pollos. Y bueno, también nos mostraba todo el proceso que hubo en este último año de modernización, donde incorporaron un montón de sensores de procesos que prácticamente ahí sí la automatización del trabajo por ahí que hacía el humano fue total, y bueno, obviamente esa totalidad le ayudó a que la eficiencia en ese paletizaje sea prácticamente el del 100%. O sea, antes era un trabajo que quizás lo hacían varias personas, donde tenían que hacer cálculos, poner diferentes grados de dificultades para poder completar una caja en tiempo, forma y espacio. Hoy lo hace automáticamente un sistema informático digitalizado, y mejoraron muchísimo la productividad, ¿no?, los tiempos de entrega y la coordinación de todo ese tipo de materiales. Bien, bien, bien. ¿Y alguna anécdota que quieras contar o algo que No, hay como haya? anécdota siempre, ¿no? Miles. Como decíamos, creo que las que nos han pasado siempre es ir a lugares como automotrices, donde el rango de edad de los empleados es muchas veces bastante amplio. Entonces esas personas antiguas, cuando uno empieza a mostrarle este tipo de herramientas, las caras, ¿no?, y reuniones donde el tipo de conversación empezaba a subirse de tono, porque como decíamos, ¿no?, uno cuando va expresando esta herramienta, la primera sensación de ellos era la rivalidad total, o sea que veníamos a quitarle su trabajo, su puesto y demás. Y entonces era gracioso en cierta forma al principio, después muchas veces se hacía bastante difícil la charla, porque como hablábamos, ¿no?, la mayoría de ellos tenían muchos años, bastante poder de decisiones, y entonces conllevaba que muchas veces el proyecto se trunque porque no convencíamos. Y entonces creo que fue fundamental también para nosotros autoinformarnos y ver de qué forma podíamos entrarle a esas personas para lo que les comentaba, que vean que eso es una herramienta de utilidad, que era algo que iba a estar de su lado y no en contra nuestro,
Y bueno, y así nos hemos encontrado con equipos, digamos, funcionando sin funcionar, por decirlo, o sea, pantallas prendidas, pero no cumpliendo la función principal del sistema y demás. Pero creo que como anécdotas generalizados en esta industria 4.0 siempre fue un poco este temor a los cambios, como decimos, ¿no? Que es, creo que cuando uno lo sacan de su zona de confort, eh, nos conlleva en primera instancia a pensar cosas que después realmente no son así. Y cuando uno conoce el sistema, hoy esa misma gente que tuvimos esas charlas totalmente encrespadas y con tono casi de váyanse de acá, no es necesario ningún tipo de sistema, yo conozco mi sistema, sé a qué hora prende, a qué hora se apaga y demás. Hoy nos dan las gracias porque tiene una herramienta fundamental para poder accionar y funcionar en forma eficiente, ¿no? Claro, y por ahí tal vez ellos están haciendo otra tarea. Y una tarea más de gestión, que creo que es lo Claro, fundamental, ¿no? Que uno esté abocado a su experiencia, poder volcarla en algo productivo, ¿no? Y no estar, como decíamos, mirando un relojito a ver cuántas horas pasan de funcionamiento de un sistema de aire comprimido, por ejemplo. así es, Manuel. Y Bueno, sí, no, dale. y por último, sí, después la primera experiencia que me tocó de conectar este sistema, como hablamos, había nuestra industria, como sabemos, ¿no? Tiene una, dependiendo la idea que tiene el dueño o el que esté a cargo de la empresa, entonces me ha tocado conectar este primer sistema con una variabilidad de equipos de diferentes marcas. Entonces también fue un tema de lo mismo, ese temor que veían en el cliente cuando contamos, me tocó a mí cuando tuve que ir a hacer esa primera puesta en marcha, porque era como probar algo que realmente no sabía si funcionaba. Como decíamos, nosotros tenemos nuestra casa central en Alemania y en Alemania es o todo de nuestra empresa, de nuestra marca o no, pero es muy raro encontrar salas de aire comprimido que tengan diferente tipo de marcas de compresores. Entonces fue como un desafío difícil porque era el primer justo sistema que incorporamos, una empresa en Santa Fe, encima en un lugar alejado, donde quizás las herramientas que por ahí disponemos en nuestra empresa no las teníamos ahí a simple alcance, entonces fue realmente un desafío, pero por suerte salió todo bien y bueno, lo mismo esos clientes hoy pasaron a tener todo equipos de nuestra marca y bueno, eso también nos llevó, ¿no? Lo bueno creo que vi en ese punto es ver la diferencia tecnológica que existe entre un sistema y otro, ¿no? Como le decía, no es por desmerecer lo otro, sino que era otro tipo de visión, otro tipo de tecnologías, pero ellos vieron el cambio cuantitativo cuando vieron el funcionamiento de un sistema actual y tecnológico con un sistema de la década de 70, 80. Claro. Y una pregunta que me surge ahora, cuando Sí, hoy comentaste, viste, de la posibilidad de llevar estos sistemas así al interior del país. ujú, Em, Cuando tenés empresas en Salta, en La Rioja, ¿no? Dijiste en Mendoza, sí. ustedes pueden acceder, obviamente, a los datos de esos clientes para hacer controles, revisiones o algún mantenimiento. Sí y no sería la respuesta. O sea, sí tenemos la posibilidad, pero lamentablemente lo mismo, ¿no? Por nuestras condiciones y nuestra idiosincrasia, quizás esa seguridad informática, como le dicen, muchas veces cuesta que el cliente nos dé acceso sabiendo que nuestra y demás. Entonces, en algunos lo que se hace es nos da un acceso a través de algún VPN o algún acceso de una computadora remota, pero cuando se hace es porque ellos hayan tenido varias falencias y no han supido quizás solucionar algún problema, entonces ahí recién nos dan el acceso. Es difícil en la primera visita hacerle hincapié de que esto es lo mismo, ¿no? Una herramienta de ayuda y no para nosotros una herramienta de espionaje y demás, pero bueno. Claro, También sabemos que no hay ningún marco legal en nuestro país que avale eso, que se pueda llegar a firmar un contrato que a ellos les dé seguridad, que nuestra inserción en el sistema solamente a fines de innovación y desarrollo y no con ningún otro tipo de fines de lucro y demás. claro, ya ahí aparece el temor por la seguridad de los datos. Tal cual, sí, lamentablemente sí, y bueno. Pero bueno, tenemos también varios clientes conectados. Y habitualmente lo que hacemos, ponemos una red por fuera de la red del cliente, o sea, contratamos un servicio de internet, por decirlo de una manera, y ponemos una computadora virtual allí y otra acá y hacemos un acceso a través de algún VPN o lo que sea para
claro, para evitar que ninguno de los dos estemos entrando en el sistema o las redes propias de nuestra empresa. Y ahí eso ha funcionado bastante, mucho mejor. claro. Ujú. Pero sí, lo que me sorprendió también, como les comentaba, es del nivel de idoneidad y conocimiento que hay en el interior, ¿no? Uno pensaba que mucha gente no estaba desarrollada en forma o tiempo como lo estamos nosotros, y al contrario, mucha gente capacitada y con muchos conocimientos. Así que siempre ha sido nutritivo y enriquecedor mis visitas a todo lo que es el interior del país. Qué bueno, qué bueno. Es bueno escuchar eso. Sí. Así que bueno, Emma, no sé si querés comentarnos alguna cosa más para ir cerrando. No, yo por eso había dejado esta parte como para si surgieron algunas inquietudes o preguntas. Igualmente, bueno, por suerte quedó grabado, así que calculo que si hiciste algo. Acá algunos blogs, lo que decíamos, ¿no? No hay nada acá con tendencia comercial. Hay un blog de ahí de ingeniería que hay mucha información también nutritiva y de lectura fácil y accesible que nos puede dar una visión de lo que es la industria 4.0, y después, obviamente, ¿no? Esto orientado al aire comprimido, pero bueno, muchas ideas se conllevan, se llevan de la mano cuando uno lo quiere implementar en sus diferentes procesos o vida diaria, como le decía. Buenísimo. Vamos a acceder a estos sitios que nos estás diciendo, Manuel. Muchas gracias. Perfecto. No, por Y favor. bueno, te agradecemos, Manuel, por el tiempo que te tomaste para estar con nosotros, y voy a activar mi cámara también. Y sabemos que estás en horario de trabajo y que bueno, cediste parte de él para contarnos un poco la experiencia de ustedes y la experiencia con empresas de nuestro país. Así que muchas gracias, y ha sido muy grato para mí y para los que te, te vean a partir de que subamos este video a YouTube. Así que bueno, muchas gracias. No, por favor. A ustedes nuevamente les agradezco haberme permitido formar parte de bueno, su universidad, así que es un gusto. Y bueno, ojalá podamos hacer alguna en forma física, ¿no? Que muchas veces es mucho también más nutritivo que esto virtual, pero bueno, espero que sirva y que Ojalá, sí, cualquier cómo duda que no. haya, sí, sí, cuenten conmigo para lo que necesiten. Muchas gracias, Emanuel. No, por favor.